cel en la boca, las cuales le permiten penetrar la piel humana. Es muy prevalente en lugares donde generalmente acostumbran a andar descalzos y sobre todo se encuentra en lugares de clima tropical. Estamos hablando de, sobre todo, un lugar con valle, con río, donde obliga generalmente a que la gente ande sin calcetines o sin medias, entre al río a bañarse. Ese tipo de riesgo o de factores de riesgo puede ser un factor muy importante para la infección de este parásito. Tenemos acá su ciclo de vida, ¿no? Que viaja por el torrente sanguíneo, hace el ciclo de Loeffler igual hasta los pulmones y penetra a los alveolos. Luego llega a las vías respiratorias y después es deglutido, madura en el intestino produce huevos y el hombre empieza a eliminar huevos. Estos huevos llegan al río, llegan a las aguas donde uno normalmente se entra a bañar en esos lugares y bueno, puede penetrar la piel a través del parásito maduro. Ya tenemos además que pensar siempre que esto, en cuanto al síntoma, quizás que nos orienta hacia estrongiloides es exantema, es decir, manchas cutáneas que nos hacen pensar en probables infecciones parasitarias, además de síntomas extremadamente claros para afección pulmonar como tos y sibilancias y dolor abdominal con diarrea. ¿No? El tema del diagnóstico de la estrongiloides es netamente con estudios de laboratorio, ya que tal vez no es tan común detectarlo solo por la clínica, ya que es muy inespecífica, pero se la diagnostica mediante heces fecales coproparasitológicos, donde se identifican los huevos del parásito. En cuanto a las posibilidades de tratamiento, la ivermectina o el albendazol son las principales opciones. Y generalmente es un parásito que no conlleva muchas complicaciones más allá de dolor, que yo creo que es el síntoma capital de la estrongiloideosis crónica, dolor abdominal. Un dolor crónico, un dolor reiterativo y de mucho tiempo de evolución inexplicable para algunos pacientes. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de otro tipo de gusanos como es la taenia. Y a diferencia de los gusanos como la ascaris y el estrongiloides, estos son platelmintos, es decir, planos, gusanos planos que viven en el intestino. Tenemos dos variantes, la Taenia solium y la Taenia saginata. Como pueden ver, esta es la solium, que se asocia mucho a lo que conocemos como cisticercosis. Y la infección o el ciclo de transmisión es de igual manera fecal-oral, ¿no? Particularmente cuando ya estamos hablando de neurocisticercosis, hablamos de problemas neurológicos, cefalea persistente, signos de focalización o en el peor de los casos convulsiones, ¿no? De cierta manera diagnosticar, como dice acá, diagnosticar la infección intestinal por parásitos adultos tiene que ser identificando los propleótides en la materia fecal y en el examen microscópico de las heces. Tampoco entonces es muy difícil para todos estos parásitos, como hablábamos previamente, el coproparasitológico es nuestra mejor herramienta, porque se pueden identificar formas parasitarias que nos permiten dar pues una aproximación diagnóstica, podríamos decirlo así. La neurocisticercosis, aparte de que el paciente va a estar con su distensión abdominal, con su dolor abdominal, con su diarrea, puede tener pues cefalea, puede tener excesivo compromiso neurológico, y ahí es cuando uno detecta o más o menos sospecha, y esto se puede tratar con anticonvulsivos generalmente, ¿no? Porque el tratamiento para las taenias normalmente se utiliza praziquantel para la infección intestinal.
todas las dosis para estos antiparasitarios, porque generalmente se los asocia a infecciones pediátricas, son kilopeso. Así que con que conozcamos de manera muy puntual qué tratamiento más o menos adquirirlo y luego administrarlo, es lo más importante, creo yo. Hay algunos que utilizan antihelmínticos antes de la cirugía, ¿no? Porque si tenemos un quiste en el cerebro, pues hay que pensar en extirpar dicho quiste, en extirpar esa neurocisticercosis. Y eso depende de la localización del quiste, pero por la parte infectológica podemos añadirle o ayudar al tratamiento con antihelmínticos. Estamos hablando del albendazol, del mebendazol, posibilidades válidas para esto. Pero los quistes de por sí no van a desaparecer una vez enquistado, ya sea en el músculo o ya sea en el cerebro, y quizá depende del tamaño. Algunos autores hablan de quistes menores de 3 milímetros y eso ya es demasiada exageración. Entonces, cuando el quiste yo diría que es más de 2.5 centímetros, no hay mucha chance de que desaparezca por ningún antiparasitario o algún antihelmíntico. Entonces, esas condiciones para operación siempre se deben considerar. La siguiente. Tenemos aquí el ciclo de vida de la Taenia solium, y si tuviésemos que asociarlo a algún animalito en particular, pues es al cerdo, ¿no? La carne de cerdo es la que en su músculo, en su tejido muscular, lleva quistes de este parásito, y el cerdo pues accidentalmente es quien agarra este parásito, si se quiere el término, o lo contrae al momento de comer huevos eliminados por el mismo hombre que tiene un gusano maduro en el intestino, ¿no? Si nos damos cuenta, el hombre tiene su gusano en el intestino quien produce huevos, y el humano al defecar elimina estos huevos. Los huevos viajan a través del ambiente y en el ambiente encuentra a su segundo huésped, que es el cerdo, quien se ingiere los huevos, y estos huevos terminan enquistándose para nuevamente el humano tener esa opción de contaminar. Y la otra opción es que el mismo humano pase estos huevos a otro humano, ¿no? A otro humano, que igual por acción fecal oral, contaminación ya sea de frutas, ya sea verduras o el mismo agua que uno ingiere, consuma. Y para que vean que también en el ser humano se pueden enquistar en sus músculos, en el cerebro y en algunos casos en el macizo facial, aunque eso es un poco, bueno, ya no se lo ve tanto, pero en los músculos y en el cerebro sí, generalmente tiene su vital importancia. No hace mucho encontrábamos un paciente con quistes en los muslos, porque también afecta la musculatura, ¿no? Un tipo de paciente que tenía convulsiones inexplicadas, se les hizo radiografía de tórax, radiografía de abdomen, radiografía de pelvis incluso, y para nuestra suerte en la pelvis se encontró un quiste, un redondo, ¿no? Que era una imagen como una moneda, y decíamos, ¿de dónde viene eso? Entonces quizás eso orientó el tratamiento para sospechar de este parásito. Siguiente. La otra tenia, la otra platelmento es la saginata. Y como lo dice acá, el manejo por las tres tenias mencionadas, solium, saginata y labrata, que no la hemos mencionado, pero las dos las vamos a tomar en cuenta, solium y saginata, son similares. Es decir, tanto la clínica como las manifestaciones del examen físico, como el tratamiento es el mismo. Para la saginata, por lo general, se da solo una dosis de praziquantel. Aquí tienen la dosis para que también la tengan en cuenta como tratamiento para la solium, 5 a 10 miligramos kilogramo peso. Alternativamente, nosotros damos 2 gramos de un medicamento que es la niclosamida, pero esto únicamente haciendo traer del exterior porque no la tenemos acá. Niclosamida.
Entre otras opciones de tratamiento, bueno, algunos utilizan nitazoxanida, como les había hablado previamente, ¿no? Que es un antiparasitario potente, de amplio espectro, si se quiere, pero no hay al menos evidencia que nos diga sí, nos va a servir esta nitazoxanida para cualquier tipo de parásito. Siguiente. Siguiente. Y bien. Doc, yo tengo una pregunta. Dime. A nosotros siempre nos enseñaron, por lo menos en farmacología, que siempre se tiene que purgar. Por ejemplo, en el caso de la Solium, ¿Sí? se tiene que, por ejemplo, usar praziquantel, después se purga para que las proglótidas, no recuerdo bien, no se vayan al cerebro, porque si no purgamos, vamos incluso a ayudar a que se desarrolle neurocisticercosis. ¿Eso se sigue haciendo? ¿Ya no? ¿O no es correcto? Escucho yo también el término purgar, Claro. pero nunca lo pude comprender realmente a qué se refiere. Purgar, ¿cómo les enseñaron? Si es que me dices que les han enseñado que se tienen que purgar, quiero preguntarles cómo les han dicho que es la purga. ¿Con qué o qué? Como provocando diarrea. ¿Con laxantes? Sí. ¿Sí? Bueno, el término, no, la verdad no lo escucho, nunca lo he practicado, ni lo he visto en clínica, pero creo que no, al menos tenemos dos formas de antiparasitarios, ¿no? El praziquantel, que sirve para eliminar el parásito, y para las progliotides, de igual forma, en algunos casos, algunos prefieren dar un antiparasitario luminal, es decir, para el interior del intestino. Sí. ¿Cuál? Nitazoxanida. Tal vez en ese caso sí lo hacen referencia al término purga, pero como tal nunca lo he visto. Entonces yo te podría decir, eso de purgar no es un término, para mí es un término ajeno a la especialidad, no lo hemos llevado a cabo, porque por lo general te digo lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hacemos es praziquantel para el gusano grandote, el gusano que está en el intestino, y para las restantes progliotides, si es que la infección es severa, solo si la infección es severa, estamos hablando de un paciente delgado, ¿no? Comprometido, desnutrido, muchos síntomas, solo ahí añadir otro antiparasitario luminal como el praziquantel, pero la nitazoxanida. Y solo eso, hasta ahí queda. Solo eso. Provocar diarrea, no, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos hecho, ¿no? Entonces, eso de la purga realmente no la hemos visto, al menos yo desde la parte clínica, pero he escuchado varias oportunidades esto de inducir diarrea mediante un agente osmótico o un laxante, pero no creo que sea una práctica adecuada, si es mi opinión. Ya, gracias. Vamos ahora a hablar del siguiente grupo, ¿no? Bacterias. Y las bacterias son otro grupo importante para hablar de infecciones gastrointestinales. Siguiente. No sin antes vamos a recordar un poquito la absorción intestinal, ¿no? Si bien vemos acá el esquema del intestino, cuando un parásito, una infección, un tumor o lo que sea afecta a estos sectores, lo primero que usted tiene que siempre indagar es la función del órgano, ¿no? Por ejemplo, lo que está en amarillo es el duodeno, y si se daña el duodeno por algún motivo, se va a ver afectada consecuentemente la absorción de hierro y de calcio. Por ejemplo, si se afecta el yeyuno, carbohidratos, no se va a poder absorber azúcares. Si se afecta la unión yeyuno-ileón, el ácido fólico, B9, vitaminas liposolubles, K, A, D y E. Y si se afecta el ileón que está en verde, vitamina B12, factor intrínseco, sales biliares y grasas. Esto les digo porque hay algunos parásitos. Por ejemplo, hablábamos de las yardias que normalmente se tapizan la mucosa del duodeno, y quizás eso explica, ¿no?, algunas cosas. Anemia, por ejemplo, por déficit de hierro, anemia ferropénica. O en algunos pacientes les incrementa la osteoporosis, ya que están dificultando la absorción de calcio.
Y así uno tiene que ir a averiguar qué segmento implica alteración funcional en el intestino. También tenemos el colon por otro lado, en el cual la principal absorción, si analizamos esta distribución, solo analizando el colon porque estoy hablando de visto, en el colon, mire, hay más puntos azules, casi en todo el colon hay puntos azules y los representa en nuestra gráfica agua. Entonces, el colon generalmente se encarga de absorber agua, en menor porción cloro, en menor porción, este punto que es potasio, o sea, algunos electrolitos para concluir, y ácidos biliares, miren también acá, y acá tienen esta mancha verde, y tienen este punto medio verde un poco más claro, que es sodio. Entonces, en cuanto a absorción, el colon no tiene absorción de vitaminas, de oligoelementos. Generalmente la función del colon es absorber agua y electrolitos. Donde se absorben los nutrientes es en el intestino delgado. Entonces, muy importante considerar de que si alguien se ha operado este segmento o este segmento, ya de por sí va a tener pues déficit nutricional crónico a largo plazo. O si tiene alterado esto, ¿no? Vamos a decir que tenemos una taenia que está viviendo acá y ocupa una buena porción de espacio de intestino, entonces se va a traducir pues en desnutrición, ¿no? Porque está alterando la estructura o el componente integral anatómico del intestino. Hay algo que está ocupando espacio ahí o que está interfiriendo entre las vellosidades a que cumplan su función. Las bacterias afortunadamente no ocupan tanta superficie, pero sí producen una especie, muchas de ellas producen una especie de hackeo, si se quiere, de las células colónicas, ¿no? Es decir, estas son más listas, ya que introducen componentes genéticos, tóxicos a las células, alterando su función. Por ejemplo, las absorciones que generalmente tienen los enterocitos se ven afectadas por una toxina y dicen, no, nosotros no absorbemos, nosotros más bien botamos agua. Y ahí se expresan las diarreas de tipo toxigénica, por ejemplo. Vamos a empezar a hablar de la primera bacteria. A ver, siguiente, por favor. Antes, bueno, vamos a recordar antes unos términos que creo que los hemos ya analizado también, pero cuando hablamos de gastroenteritis habíamos dicho que tiene un componente tanto bajo como alto, ¿no? Esto es una gastroenteritis. Diarrea, náuseas y vómitos, ese es el componente integral de una gastroenteritis. Porque podemos hablar de síndrome diarreico también, como decíamos que solo es diarrea. Y en algunos casos hay algunos síntomas que se asocian para ambos: pérdida de apetito, dolor abdominal de tipo retorcido. Siguiente. En cuanto a cuestión de tiempo, hablábamos de diarrea aguda y diarrea crónica y diarrea persistente también. Algunos términos para recordarlos: aguda, 3 o más deposiciones en 24 horas. La duración de la aguda, menos de 14 días. La disentería, diarrea con presencia de sangre y moco. La diarrea persistente, mayor a 14 días, pero menor a 28 días. Y hay algunos autores que dicen, entonces más de 28 días ya es crónica. Algunos dicen que sí, por mera lógica de tiempo, ¿no? Pero algunos libros dicen diarrea de más de 3 meses es crónica. Algunos autores. Lo que nos interesa a nosotros, y lo repito siempre, es que usted domine o tenga conocimiento de los síntomas de alarma para una diarrea, ¿no? Cuando una diarrea te viene con temperatura elevadísima, tenesmo, diarrea sanguinolenta o alteraciones en el sistema integral, o sea, todo el organismo en general, estamos hablando de una reacción inflamatoria sistémica, SIRS simplificado,
que tienen acá. Aquí vemos sus componentes, ¿no? De lo que es el SIRS. Ya estamos hablando de una diarrea grave. En base a eso es que nosotros decimos, esta diarrea es grave, esta es una simple diarrea, vaya a casa. ¿No? Entonces ahí usted tiene que dominar estos términos, estos puntos, para definir cómo se va a hacer el tratamiento. Siguiente. Porque según su clasificación, como lo hablábamos, podemos clasificarla, ¿no? Y pensaba, iniciar la clase con justo este cuadro, donde tienen inflamatoria y no inflamatoria. Dos tipos de diarreas según la inflamación que producen en el enterocito. Y como pueden ver acá, la no inflamatoria, yéndonos a la no inflamatoria, tenemos los parásitos que ya hemos visto, tenemos los virus, que es el rotavirus, que tampoco es de otro planeta, y ahí termina si hablamos de infecciones, ¿no? Porque las no inflamatorias son producto de otras cosas. Por ejemplo, si hablamos de medicamentos, laxantes, desde luego, citostáticos, antibióticos. Si hablamos de alteraciones de todo el cuerpo, intestino irritable, las famosas intoxicaciones alimentarias, la diarrea por rebosamiento, el paciente que se ha comido hasta decir basta y después tiene que entrar la diarrea como que el intestino ya está sobresaturado, y las alergias alimentarias. Entonces, más o menos tenemos una idea de los procesos no inflamatorios. Porque las inflamatorias, de lejos, la bacteriana es la más importante. Porque vean que las inflamatorias producen inflamación, pueden ser no infecciosas e infecciosas. Y las no infecciosas las hemos visto ya con dos exponentes súper importantes, ¿no? Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. No son diarreas agudas tampoco estas, ¿no? Colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn son crónicas también. Entonces ya tenemos aquí en las no infecciosas, que son inflamatorias, dos opciones. Pero si hablamos de las infecciones, de lejos, Salmonella y Shigella deben ser los más importantes exponentes. Luego tenemos la Yersinia, la E. coli, el Campylobacter, otros tipos de bacterias que producen inflamación, degranulación de los neutrófilos. Y en cuanto a parásitos que producen inflamación, muy pocos también, la entoameba histolítica y el Strongyloides estercolaris, que no es una inflamación severa, pero bueno, está clasificada ahí. Incluso yo me atrevería a decir, por mera experiencia, que la entoameba histolítica es no inflamatoria. Pero bueno, al menos en las biopsias que se toman, donde se han hecho estudios, dicen que sí tiene un componente inflamatorio, así que lo vamos a dejar ahí. Siguiente. Vuelvo a repetirles los signos de gravedad. Quizás este cuadro está más completo. Signos que usted tiene que conocer para decir grave o no grave en cuanto a una diarrea. Y aquí lo estamos añadiendo, por ejemplo, comorbilidades asociadas, ¿no? Diabetes, pacientes con cirrosis, pacientes con cáncer, inmunosuprimidos, incluido el síndrome de inmunodeficiencia humana, ya que estos pacientes, hablar de pacientes con inmunidad alterada y diarrea realmente es un cuadro de temer. Siguiente. Siguiente. Si hablamos de bacterias, ya hablando de enterobacterias, tenemos dos grupos, ¿no? Las bacterias que son patógenas, las que realmente producen enfermedad, y las bacterias que son oportunistas, integrantes de la flora intestinal que se pueden quizás no revelar, pero sino aprovechar estados de inmunidad deficiente para producir cuadros clínicos.
Las patógenas, esas 4 son las más importantes: Escherichia, Salmonella, Shigella y la Yersinia enterocolítica. Y entre las oportunistas tenemos igual la Escherichia, la Klebsiella, el Proteus. Aquí hay una que no está y me parece la más importante de lejos, que es el Clostridium. Clostridium difficile, ¿no? Añadiéndole a ese grupo de patógenos, no patógenos, el Clostridium es importante bacteria asociada a infecciones nosocomiales. Siguiente. Vamos a hablar de la E. coli. Vamos a terminar con la Escherichia coli y continuamos la siguiente clase. Pero la Escherichia coli tiene 2 variantes: una toxigénica y una enterohemorrágica o invasiva, las más estudiadas. Es un gran negativo, es una bacteria aerobia, es la causa número 1 de infecciones en la orina también, ¿no? Asociamos mucho a esta bacteria a infecciones urinarias. E. coli tiene mecanismos de acción diferentes. Puede actuar por toxinas, puede actuar invadiendo el epitelio dependiendo del serotipo de E. coli. Pero aquí tenemos uno súper importante, esta que es la O0157H7, quizás de los serotipos más estudiados. Tenemos las enterohemorrágicas también, ya que producen disentería. Siguiente. Entonces, entre los diferentes tipos o cepas de E. coli, tenemos enterohemorrágica, tenemos la enterotoxigénica, enteroagregativa, enteropatogénica, enteroagregativa. Vean que hay varios. Estos 2 son los más importantes: enterotoxigénica y enterohemorrágica. La enterotoxigénica, la que todos hemos escuchado o alguna vez hemos tenido, ¿no? Cuando uno viaja, sin ir lejos, cuando cambia de locación, incluso a nivel interno. Por ejemplo, yo me viajo al trópico, me como una ensalada de frutas en el trópico y a las 6 horas estoy con una diarrea increíble. Enterotoxigénica, ¿no? E. coli, diarrea del viajero, y más si vienes del extranjero. Y eso se explica porque tenemos cepas diferentes en cada lugar. Es decir, las E. colis, que nosotros que vamos a Europa y quizá comemos una E. coli que no debería ser agresiva, pero es toxigénica, nos puede producir la clásica diarrea del viaje. Porque la enterohemorrágica ya es un poquito más peligrosa. Es la cepa, como les decía, la 157H7, que se asocia a un síndrome muy, muy pesado, muy peligroso, que es el síndrome urémico hemolítico. Elevación de los azoados, disminución de las plaquetas, alteración del estado de conciencia, mucho más peligroso. Pero la toxigénica, bueno, es algo que se autolimita, se logra el cuerpo incluso reconstituir. La diferencia entre ambos, que una requiere tratamiento antibiótico, no, ninguna de estas 2 requiere tratamiento antibiótico. Hay que pensar 2 veces para tratar esto. Sí. El diagnóstico, antes de irnos al tratamiento, el diagnóstico de cualquier infección bacteriana, si usted está sospechando de bacterias, como lo dije, es mediante un cultivo, coprocultivo. Y a esto le podemos poner, si quieren aumentar, hay uno que se llama panel bacteriológico. Que es como un inmunoensayo, si se quiere, donde te detecta
ADN o situaciones de fragmentos de la bacteria, nosotros lo conocemos como PCR en tiempo real, reacción en cadena a la polimerasa. No es la proteína C reactiva, que también tiene esa denominación. Esta es reacción en cadena a la polimerasa, donde te detecta la bacteria. Creo que se los dije ya una vez, pero la dificultad de este método, el dinero, es muy caro. Pero de que te detecta en horas la bacteria, ya la detecta. A diferencia de un cultivo que es pues días, ¿no? Días, y lo malo de el perfil bacteriológico te detecta la bacteria, perfecto. Pero ameritará, justificará el cultivo. Por el antibiograma, ¿no? Bien, antibiograma, ¿no? Aparte de que el cultivo será que va a tardar mucho, no olviden que se hace correr el disco y aquí está la muestra. Aquí se pone, pues, ¿no? Un disco de, por ejemplo, de imipenem, aquí un disco de ceftriaxona, aquí un disco de metronidazol, y en el inóculo empieza a crecer bacterias, detecta el disco del antibiótico y dice, no, hasta aquí yo crezco. ¿Por qué? Porque aquí hay un antibiótico. Aquí estoy más pegado, significa de que la ceftriaxona no me hace nada. Aquí el metronidazol, alrededor del metronidazol ha crecido las bacterias, entonces nos dice, el metronidazol no sirve para nada. Pero miren que aquí en el imipenem, en su halo, no ha habido crecimiento bacteriano y dices, bueno, entonces esta bacteria es súper sensible al imipenem. Así uno interpreta más o menos un antibiograma, o bueno, el disco, ¿no? El disco de cultivo para cualquier germen inoculado. Y lo que nos reporta es eso, ¿no? Ha habido crecimiento de una E. coli sensible a imipenem, resistente a metronidazol, parcialmente sensible o resistente a la ceftriaxona. Incluso han debido ver en algunos antimicrobianos, antibiogramas, usted ve así 23 mm al lado de 21 mm, que significa 21 milímetros, es decir, esta distancia. Porque más de 20 ya nosotros decimos hay buena pegada del antibiótico. ¿No? Ahí dice, bueno, ese antibiótico nos va a ayudar mucho. En cuanto al tratamiento, que si bien nos permite, como les decía, identificar, yo siempre le tengo mucha fe al cultivo y tampoco le tengo tanto temor a la diarrea, porque en cualquier diarrea el tratamiento es hidratación sintomático, evitar los síntomas de alarma. El tratamiento para la E. coli debe iniciarse de forma empírica, y esto siempre tenemos cuidado según el sitio y la gravedad. La enterohemorrágica, la 0,57, no se trata con antibióticos, porque puede producir más exacerbación del síndrome urémico hemolítico. Siguiente. Y como lo decíamos acá, preferentemente no dar, porque a veces exacerba este episodio. Y es muy fácil determinarlo, ¿no? ¿Cómo entonces, doctor, sabemos que es una E. coli enterotoxigénica de una invasiva? Pues su nombre lo dice, ¿no? La invasiva va a producir inflamación y disentería. Porque la enterotoxigénica no produce lesión epitelial, solo va a producir diarrea líquida. Ya que el síndrome urémico hemolítico, y se los remarco, caída en el recuento de plaquetas y hematocrito, se eleva la creatinina, produce hipertensión, signos de sobrecarga, edema periférico, diátesis hemorrágica y signos neurológicos. Es algo que se puede complicar, pero muy poco se lo logra ver, casi nunca ya se ve. Pero si se asociaría a algo, realmente es al uso indiscriminado de antibióticos. Vamos a quedar acá. La siguiente vamos a hablar de salmonella, shigella, y con eso creo que estaríamos concluyendo el tema de las infecciones más importantes. Pero lo vamos a ver en la siguiente clase.
Chao.